Grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy con un tema muy importante, los 2 años del presidente Petro. 2 años que se van, 2 años que quedan, el balance. Vamos desde la lupa, desde la visión de los trabajadores, vamos a analizar esos 2 años del presidente Gustavo Petro Urrego. Antes de presentar a los invitados, quiero rendir un homenaje muy especial a amigos e interlocutores habituales de este programa que ya no están con nosotros físicamente, han partido. Qué coincidencia en estos últimos 10 días. Como digo, mi sentimiento, mi homenaje a Wilson Borja, que tantas veces nos acompañó no solo en este estudio, en este programa, en los programas de radio, en todos los productos de beckrtv.com. Mi homenaje muy sentido. Ya Wilson no está físicamente con nosotros. Dejó una gran huella, una huella muy importante en ese recorrido por esta vida. Así que mi abrazo de solidaridad a todos sus familiares y amigos y gracias Wilson por su colaboración y por su amistad. ¿Cómo no mencionar también a Vladimir Zavala? Caso muy parecido, interlocutor habitual del programa. Pablo Victoria, también interlocutor habitual del programa. Ya no están con nosotros. ¿Se murió el conservador Se murió en Madrid, España, Pablo Victoria. No estaba sabía. allá, murió Pablo Victoria el mismo día que murió Vladimir. Todos muy conocidos por la audiencia del gran debate con Adolfo Beck. Nuestro abrazo muy sincero a todos sus familiares, mi reconocimiento por su amistad, por su colaboración en el gran debate con Adolfo Beck y un recuerdo que siempre estará presente en este programa. Como lo señalaba, balance de los 2 años del presidente Petro. Invitados, quiero saludar al presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Bienvenido, Fabio. Muy amable por la invitación, Adolfo. Un cordial saludo a toda la audiencia del gran debate con Adolfo Beck. A propósito, ¿qué recuerdo tiene usted de Wilson Borja? Bueno, fundamentalmente en las épocas más jóvenes nos conocimos en los terrenos de la lucha estatal. Yo era de Sindecena, él era de Fenaltrace. Nosotros nunca nos quisimos afiliar a Fenaltrace en Sindecena. Bueno. Para que vea. Bienvenido Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Usted organizó la marcha de ayer. ¿Cómo les fue? Organizamos, yo no la organicé, la organizamos el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, la Minga Indígena y el Pacto Histórico. Nos fue, en términos generales, no con la confluencia que nos hubiera gustado, pero sí fue una manifestación que muestra que hay un sector muy importante de las organizaciones sociales y políticas que seguimos al lado del gobierno del cambio. Ya vamos a analizar con lupa el asunto, lo que significa estar al lado del gobierno en este momento, qué significa eso para la clase trabajadora, qué significa eso para la historia. Bienvenido Fabio Arias. También quiero saludar al secretario general de la CTC, William Millán. Bienvenido, William. Adolfo, muchas gracias por la invitación y aquí estamos atentos. Eso de ser, cabe la palabra, gobiernista en este momento para un líder sindical, para una central tan importante como la CUT, ¿qué significa? Bueno, significa que el proyecto de gobierno que tuvo el presidente Gustavo Petro cuando fue candidato y que plasmó muchas de esas ideas, las más significativas, la paz, la justicia social y la justicia ambiental, hacen parte también del ideario y las propuestas que en términos políticos y sociales hemos venido defendiendo desde la CUT. Es decir, hay una coincidencia en las cuestiones más trascendentales, en lo político y en lo social, que defiende Petro y que defendemos nosotros de la Central Unitaria de Trabajadores. Y se vuelve en un hecho irrepetible en Colombia. Nosotros sabíamos hacer era oposición. Yo por lo menos puedo decir con toda claridad que llevo 40 años haciendo oposición, o llevaba 40 años haciendo oposición.
era algo así como se dice, tenía doctorado en oposición, como lo tiene William y como lo tienen otra cantidad de dirigentes sindicales. Y ahora apenas estamos en aprendices de respaldo a un gobierno. ¿No hay motivos en este momento para hacer oposición al presidente Petro? No, ninguno, absolutamente ninguno. Tenemos una serie si se quiere, de diferencias en el tratamiento de algunos problemas. Podemos exactamente pensar que puede hacer mucho más y no lo hace. Podemos pensar exactamente que algunos comportamientos en el gobierno son contrarios al espíritu con el cual tenemos que hacer, pero en el marco general, es decir, en la parte integral, uno tiene que decir que no, que esas son cuestiones que haremos los reparos, haremos exactamente las recriminaciones que haya que hacer, nos pronunciaremos en sentido contrario a lo que hace el gobierno, pero en ningún momento, por lo menos hasta ahora, puede uno pensar de que este proyecto político, que por primera vez en 200 años, y especialmente en los últimos 33 años, es distinto al modelo neoliberal, vaya uno a pensar exactamente que por algunas cuestiones menores pueda uno dejar de pensar de que merece que este proyecto político, nosotros no somos espectadores frente al proyecto político de Gustavo Petro, no, somos animadores de eso, estamos de acuerdo que hay que impulsarlo, hay que ayudarle, porque la oposición que tiene en los poderes económicos y políticos del país es muy grande y la correlación de fuerzas es todavía no lo suficiente para poderlos derrotar. Creo que esa es la primera lección que tenemos. Tenemos que ganar en las próximas elecciones, no solo la presidencia de la República, sino mayorías en el Congreso. O si no, el trabajo será muy difícil y muy arduo para poderlo desarrollar plenamente. El presidente cuenta con una desaprobación muy alta. En esa desaprobación, en ese grupo, no hay integrantes de la clase trabajadora. William Millán. Adolfo, sin duda en una democracia siempre habrán personas que piensan distinto. Es como todos los dedos de la mano no son iguales, pero los dedos de la mano desiguales la hacen armoniosa. Obviamente siempre habrán intereses, habrán sectores que ven de una forma el ejercicio del gobierno, pero nosotros que definimos a los trabajadores como auténticos trabajadores que tienen posiciones históricas de defensa de los derechos de los trabajadores, consideramos que ninguno de esos trabajadores va a no respaldar la gestión de este gobierno por cosas elementales como por ejemplo que a partir de la ley 50 del año 90 se le arrebataron derechos a los trabajadores, solo por mencionar algunos, se eliminó la estabilidad en el empleo. Los contratos a término indefinido, que en el derecho laboral eran la regla general, pasaron a ser la excepción. O sea, es algo que afectó incluso al movimiento sindical, porque por esa vía se desestimuló la afiliación a los sindicatos. Por otro lado, eliminaron las cesantías retroactivas, que era con lo que los trabajadores le daban el estudio a los hijos, pero además tenían acceso a la vivienda en condiciones dignas, y esto lo hicieron porque obedecían a intereses neoliberales. Por ello, nosotros decimos que los que son verdaderos sindicalistas, respetando obviamente a los que se creen que lo son, estamos respaldando estas transformaciones sociales, porque no entendemos cómo si nosotros veníamos toda una vida hablando de la necesidad de defender, de rescatar esos derechos, ahora simplemente van a decir que no. Y lo de la favorabilidad, pues es cuestionable. Recordemos que a veces se dice que la verdadera encuesta es la que se ejerce el día de las elecciones. Y hemos visto ejemplos de cómo cuando se habla de una determinada popularidad de un determinado candidato, el día de las elecciones salen otros resultados. Entonces, esas encuestas a veces depende de la intención de quien pague para que esas encuestas se hagan. Entonces, eso es relativo. Lo cierto es que ha habido una gestión importante que no podemos dejar de lado. La sola reforma pensional ya es un cambio bastante significativo que favorece a más de 3 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Y eso ya de por sí implica un avance hacia el futuro en aras de que este país deje de ser tan desigual y se vuelva más equitativo. Usted acaba de generar una definición que estar en oposición a Petro no son verdaderos sindicalistas. Pues yo lo digo entre comillas, porque hay que respetar la opinión de la gente, pero nosotros desde esta orilla,
consideramos que esos compañeros, si hacen una reflexión auténtica del origen del sindicalismo como tal, de lo que es el sindicalismo, tendrán que entonces identificarse en un sector de esa naturaleza. Porque es que el sindicalismo lucha es en función respaldar lo de que los está diciendo derechos de William. la clase trabajadora. Y uno no entiende, yo al menos no lo entiendo en esta lógica sindical, que un sindicalista esté en contra de una reforma que beneficia a los trabajadores y a la población en general. Para mí eso no es coherente. ¿Cómo así que Uribe nos quita el recargo nocturno y los dominicales y festivos? ¿Cómo así que Uribe nos quita exactamente el carácter laboral del contrato de aprendizaje? Y ahora, con lo cual combatimos y lo cual rechazamos de manera unitaria en el Comando Nacional Unitario. ¿Y cómo así que ahora que se restablecen, entonces yo no estoy de acuerdo? No, ese trompo en la uña y me lo tienen que poner. Ahí hay una inconsecuencia grave de quien no acepte de que recuperar esos derechos que nos quitó Uribe, con los cuales en el momento en que se dieron estuvimos en contra y ahora también en contra de Petro, eso no lo entiende nadie. Yo creo que William tiene toda la razón. Él menciona concretamente la reforma pensional. Bueno, yo menciono la laboral, yo menciono la laboral, para decir también que no solamente la pensional, también la laboral. Pero la laboral hay que colocarle un signo de interrogación. ¿A cuál? A la laboral. ¿Y por qué? ¿La reforma laboral ya se concretó en todos sus aspectos? No, faltan 3 debates. Exacto. ¿Y usted por qué da como un hecho? Pues doy como un hecho la circunstancia en la cual alguien que estuvo en contra de esas medidas cuando estuvo Uribe y hoy que se quieren rescatar estén en contra. Entonces no salga a apoyarlas para mejorar la correlación de fuerzas frente al gobierno y poderla aprobar. Vamos. Nosotros no vinimos al mundo solamente a esperar a ver qué le pasaba a un gobernante. No, vinimos al mundo a decirle, si eso está dentro de la misma dirección en cual nosotros hemos peleado y la combatimos, venga maestro, venga, le ayudamos, porque estamos en esa decisión, pero oponerse, no, hay Vamos a un hecho inconsecuencia. concreto, pasó la reforma pensional. ¿Usted cree que esa reforma llena las expectativas del pueblo colombiano? De un buen sector de la población colombiana, sí. Perdón, Venga, le digo una cosa, todos los adultos mayores, sí. Para todos los adultos mayores de 60 años, hombres o mujeres, hay una respuesta que nunca había, y eso era 1 de cada 4 colombianos que no tenía ninguna asistencia. Es decir, 3 colombianos, sí, 3 colombianos más que antes nunca los atendían en la vejez proporcionalmente, ahora los van a atender. Es decir, va a haber un proyecto para el 100% de los adultos mayores. Hombre, ¿quién se había ocupado de eso? Nadie. Este gobierno está pagando una deuda social en la cual los neoliberales y los gobiernos proempresariales arrojaron, ahí sí como se dice, a la pobreza y a la miseria, a la población. Y ahora este gobierno quiere rescatarlos. Bienvenido, aplausos, vamos para adelante. Y decimos, algo tuvimos que hacer nosotros porque respaldamos, fuimos los primeros que presentamos una propuesta de reforma pensional. Se la presentamos a la doctora Gloria Inés Ramírez el 28. Nosotros, el Comando Nacional Unitario. Le presentaron a la doctora Gloria Inés Ramírez. Sí, señor. Muy cuestionada en este momento. Bueno, lo que sea, pero usted le hizo un plantón ahí en las puertas del ministerio. Yo no le hice ningún plantón. Usted estaba ahí, yo vi la foto. No, nosotros respaldamos esa huelga del ministerio. ¿Y eso qué es? No, bueno, respaldarla. ¿Y por qué? Respaldar la huelga. Y si la quiere tanto, ¿por qué respaldó la huelga de los trabajadores? Porque es un caso insólito que en el Ministerio de Trabajo se presente una huelga de trabajadores. Entonces, venga, le cuento. Ahí es donde digo, integralmente nosotros estamos con este gobierno y habrán cosas exactamente. Integralmente. Entonces, una reforma pensional y una reforma laboral sobrepasa los intereses de los 1.200 trabajadores del Ministerio del Trabajo. Discúlpeme. Así yo esté de acuerdo con esa actitud que tomen los del Ministerio del Trabajo, que son 2.200 personas. Pero no está de acuerdo con la ministra. No, sí estoy de acuerdo en la reforma pensional y la reforma laboral, he estado de acuerdo con la ministra y lo estoy respaldando. ¿Por qué? Porque está atendiendo no a 2.200 personas, está atendiendo nada más y nada menos que a 6 millones de colombianos, en los adultos y en los trabajadores a 10 millones y medio. ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo integralmente? Le puedo hacer la corrección a la ministra sobre el tema. Y se le para ahí en la puerta y le dice que está con los huelguistas. Pero en términos integrales la estoy respaldando, porque respaldo al gobierno en general. Esa sí es una definición muy bien. Está en la puerta respaldando a los huelguistas y dice que en términos integrales la respalda. Por supuesto, por supuesto. De otras cosas, acaba de salir un gran viceministro, Edwin Palma. ¿Por qué retiró a Edwin Palma? Porque tuvo algunas
situaciones particulares en las cuales dice, pues bueno, yo ya cumplí mi periodo, ya me voy. Quiero decirle que dentro de sus posibilidades no está el de ser ministro de Relaciones Exteriores, porque está muy diplomático para hechos concretos. ¿Cómo es? Con esa diplomacia está haciendo curso, pero no va a llegar al Ministerio de Relaciones. Uno en lo integral puede estar de acuerdo y puede tener algunas diferencias. Pues lo dije desde el primer momento. Con esa frase, uno en lo integral puede estar de acuerdo, pero no, yo me paro en la puerta del ministerio y protesto contra la ministra porque no está tratando bien a los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Se lo dijimos también al presidente Gustavo Petro cuando incorporó mecanismos de privatización en el Fondo Nacional del Ahorro. Y fuimos y se lo dijimos también. Y me tiene que dejar espacio porque usted mencionó la reforma pensional. Y la laboral. Y la laboral. Pero en esa reforma pensional, usted que está aquí presente, y ya le voy a dar la palabra, no me mencionó sino al adulto mayor. ¿Y los jóvenes qué? ¿Y los jóvenes qué? Y hay inconformidad de los jóvenes. Todos los jóvenes menores de 45 años que están en los fondos privados, ¿sí? Todos, absolutamente todos, que son el 72% de ellos, pasan a colpensiones en el régimen de prima media. Es decir, les va a ir mejor a ellos. ¿Usted cree que también los jóvenes salen bien tratados por todos los que están hoy en los fondos privados, sí. ¿Usted cree que, William, que la reforma pensional no necesita ajustes y que reúne el punto de equilibrio para el pueblo colombiano? Mire, nosotros como Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras y las 2 centrales de pensionados, apoyamos la reforma. Incluso manifestamos que el punto ideal era que no fueran 2.3 salarios mínimos legales vigentes los que fueran obligatoriamente a colpensiones, sino que fueran hasta 4. Así es. Pero a pesar de ello, esta reforma es muy, muy positiva para la población colombiana. Eso de que afecta a los jóvenes es otra de las falacias que se han inventado. Pues eso refútela, ¿no? acá. Pues simplemente hay que decirle primero, los fondos privados no se acaban. Se acaba así la competencia entre los fondos privados y Colpensiones, el fondo público. Y resulta que ahora mire la diferencia grande que demuestra la favorabilidad de ello. Primero, los factores de pensión se mantienen iguales. Es decir, los que cotizan hasta 2.3 salarios mínimos obligatoriamente Colpensiones, ellos se van a pensionar porque es que recordemos que el 82% de la población colombiana devenga menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es un universo grande. En segundo lugar, los que devengan más de ese salario, pues tampoco van a salir afectados porque precisamente ellos están en los fondos privados. ¿Qué va a suceder aquí? Miren nomás el ejemplo del régimen de transición del artículo 76 de esta ley. En ese se establece que los trabajadores que les falten 10 años o menos, de 10 años para tener el tiempo de pensión, podrán afiliarse al nuevo régimen, es decir, a Colpensiones, con la doble asesoría, si consideran que les favorece. En cambio, la ley 100, lo que decían es que los trabajadores que tenían tanta edad, si eran hombres y tanta edad, o tiempo de servicio si eran mujeres, entonces conservarían su régimen. Hoy le están diciendo, si usted considera que este régimen le favorece, usted puede devolverse, antes no se puede volver. O sea que ya la gente está empezando a entender que esta reforma los favorece. Y no es cierto que los jóvenes no se van a pensionar. Donde no se iban a pensionar era en los fondos privados, porque los fondos privados lo que hacían era devolver aportes. Sí, bueno, vamos a darle recorrido. No hay que agregarle, no hay que mejorar la reforma pensional. No, hay que reglamentarla. Hay muchos aspectos que necesitan reglamentación. Es cierto. Habrá que mejorarla a futuro. ¿Hay que mejorar en qué? Porque vamos a avanzar, porque el tiempo en televisión es muy corto. En la cotización obligatoria a Colpensiones. Debe ser un valor mucho más alto. Sí. Bueno, nosotros hemos dicho que 4. Bueno, continuamos con ese repaso de los 2 años del presidente Petro. ¿Por qué ha fracasado en las grandes reformas, con excepción de la reforma pensional? Por un problema de la correlación de fuerza en el Congreso. ¿No lo pudo conseguir? No lo ha conseguido y por eso ahora está proponiendo el acuerdo nacional. Me parece que es una actitud, ahí sí como se dice, sensata y coherente del presidente de la República, de saber que como no lo pudo hacer antes, tiene que hacer otros cambios. Y el cambio que ha hecho fue que puso a Cristo a buscar un acuerdo nacional con sectores del establecimiento, ¿sí?, que evidentemente los necesita para hacer mayoría en el Congreso. ¿Acuerdo nacional? Espere un minutico. ¿Qué le dijimos nosotros a Cristo el día que estábamos reunidos con él hablando del acuerdo nacional? Que a nosotros nos gustan las reformas, pero las reformas con derechos. Es decir, no por hacer un acuerdo nacional
nosotros vamos a cometer el error que desafortunadamente cometió el gobierno cuando se dejó meter los dedos a la boca en la Ley Estatutaria de Educación y dejó meter dos enmiendas graves para la Ley Estatutaria de Educación por David Luna y por Paloma Valencia, que al final FECODE salvó porque eran regresivas. Entonces, esa observación se la decimos a Juan Fernando Cristo. Reforma sí, pero sin enmiendas regresivas. Si es para eso, más bien no la haga. Bueno, vamos con lo bueno, lo malo y lo feo de estos 2 años, pero hay que señalar cuántos líderes sindicales hay al frente de ciertas instituciones del Estado. Está Gloria Inés Ramírez, está Jaime Duzán. Edwin Palma ya no está. No está notificado usted que se retiró. Hasta el 31 de agosto está. ¿Hasta el 31 de agosto? Sí, señor. Pero él sigue en la Junta Directiva de Ecopetrol. También, o sea que sigue en el gobierno. O sea que sí está. Sí. O sea que sí está. Es que con esa definición suya, que en la parte integral estoy, hay ciertas cositas, entonces uno no sabe. Yo tengo un amigo que en la parte integral está muy bien con su esposa, pero se va a separar en la parte integral. No, ya con esa definición ya... ¿Usted acepta a su mujer como es, cierto, sí o no? Total. Sí, integralmente, la que ¿qué no dice? ella. Bueno, para que en la vea. parte integral. Algo no tiene usted que no le sirve a ella y sin embargo sigue con ella. Sí. Bueno, así es la vida, así es. Si es lo más importante. Pero así es. Bueno, ¿qué siguen estos 2 años? Porque ya prácticamente en Colombia... Este es el segundo tiempo del gobierno de Gustavo Petro. Está muy futbolista. Vamos, por supuesto. Así, le quedó la huella de la Copa América y le quedó la huella de los Juegos Olímpicos. Estamos en el segundo tiempo y este segundo tiempo siempre será mejor por una sola razón, ¿sí? Tienen experiencia de 2 años, cometieron muchos errores en estos 2 primeros años y es apenas lógico que los cometa. Ahí llegó gente que nunca había gobernado y mucho menos a nivel nacional. Habían unos ahí de la Colombia humana, de la Bogotá humana, pero a nivel nacional eran muy pocos. De tal manera que la experticia que se hayan apropiado en estos 2 años va a servir para mejorar en la ejecución presupuestal y por tal motivo en avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que queremos. ¿Quiere decir usted concretando que se raja en estos 2 años? No he dicho eso. Pero es un sinónimo porque le faltó experiencia, porque no logró... Por supuesto. Se raja. No. Todos aprendemos. Pero uno no llega al gobierno para aprender. Pues también. Uno llega con experiencia para ser presidente. No, señor, no es cierto, Carreta. Nadie es presidente antes de ser presidente. No, pero sí tiene experiencia. Pero nadie es presidente antes de ser presidente. ¿Y cuánto le dura el aprendizaje? Por lo menos 6 meses. ¿6 meses más? No, 6 meses menos, ya los pasó. Por eso es que cada vez hace las cosas entonces ya aprendió. Mejor. Ya aprendió. Ahora necesita que toda la gente que lo rodea aprenda. ¿Sí? Porque también necesitan aprender. Necesita disciplina. Muy incumplido el presidente. Yo no sé qué le pasa. ¿Será que el reloj le está fallando? ¿Usted por qué no habla de las cosas buenas del gobierno? Porque también tengo que hablar de las cosas malas. Pero no ha hecho y no hablar de las malas. Y nosotros que venimos aquí a hablar de las buenas no nos ha dejado decir nada. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? El presidente me hace acordar de un disco de Héctor Lavoe. Yo no llegué tarde, es que ustedes llegaron muy temprano. Qué horror de incumplimiento, señor presidente. Hay que corregir eso y otras cositas. Pero no por eso va a evaluar uno la gestión de un gobierno. No, pero sí pesa. Sí pesa. Esas cositas elementales que uno cree que no inciden, también le quitan. Ahora va a ser ver como grave una vaina de incumplimiento. No, vuelva de serio. Adolfo, vuelva de serio. Los problemas se miden es por los impactos económicos y sociales que haya tenido este gobierno en los 2 años. ¿Que pudo haberlo hecho mejor? Sí. Aspiramos que con la experiencia en estos 2 años lo haga muy bien. ¿Y la economía está bien? La economía no está mal, porque es que recuerde Adolfo, que cuando recién se posesionó el presidente Petro, el dólar estaba casi en 5.000 pesos. Muy bien, y entonces resulta que ya auguraban de que el peso iba a quedar muy devaluado y que la inflación iba a crecer y el desempleo también. Y resulta que en este momento el dólar está controlado. A pesar de la gestión, lo digo con respeto, del Banco de la República. Pero la situación económica no es buena. La situación económica tampoco era buena cuando lo recibió Petro, pues sí. Porque es que tampoco le podemos echar la culpa a Petro de todo el desmadre que ha sucedido en Colombia desde hace muchos años. Es que el país no viene mal ahora. El país venía mal y ha venido corrigiendo cosas, porque es indiscutible que la inflación ha bajado. Eso es indiscutible. Lo reconocen los mismos industriales. Es indiscutible, a pesar de algunas curvas hacia arriba, de algunas intermitencias, de que el desempleo ha venido bajando de manera constante. Es indiscutible que, por ejemplo, ha aumentado las visitas de turistas extranjeros al país. Eso es algo que es evidente y que ello ha generado
mayores divisas. Y es indiscutible que el gobierno está empeñado en alcanzar la paz. Y una paz que va mucho más allá de la que nosotros siquiera pensábamos, porque es una paz más integral, en donde se abarca todos los factores de violencia. Yo creo que eso merece una oportunidad. ¿Y eso qué demuestra? Que en el gobierno hay un estadista, porque a veces solamente miramos las cosas desde nuestra perspectiva y no desde la globalidad. Y a mí me parece que en eso el presidente Petro está tomando unas decisiones bastante interesantes, puede que no sean compartidas por la mayoría, pero son interesantes. Si usted en este momento tiene ahí al frente al presidente Petro, ¿qué le diría para estos 2 años que siguen? Que profundice en la posibilidad de hacer el acuerdo nacional, puesto que las reformas sociales son el empeño más grande que nos dejó el estallido social y la elección como presidente. ¿Qué le dice a los sindicalistas que no están con Petro? Hombre, que reflexionen a quién le están sirviendo. ¿Usted no cree, no se siente responsable si cierto la clase trabajadora se siente defraudada con el presidente Petro por su liderazgo? ¿Y por qué me va a sentir defraudado? No, pues si el presidente en su balance general ya después de 4 años no es un balance que con buenos resultados para la clase trabajadora. Hasta ahora los balances son positivos y en estos 2 años yo pienso positivamente. Obviamente eso no va a depender solamente de lo que haga Petro, depende también de lo que hagamos nosotros. Si nosotros lo dejamos solo a que lo acribille la extrema derecha, pues con absoluta seguridad que terminarán no haciendo nada. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también en eso y la hemos asumido y por eso vamos a seguir movilizándonos para decirle al Congreso de la República que no se puede seguir oponiendo al cambio. ¿Cómo calificaría usted estos 2 años del presidente Petro? Yo los califico con un 4-5. Sobre 5. Que no, sobre 5. Ah, no le ha ido mal. El sistema actual se raja, pues si No se califica sobre 10. No, los sobre rajao. 5. No le ha ido mal al presidente. Bueno, señores. A pesar de la oposición y las dificultades. Gracias, William, por asistir al gran debate con Adolfo. Gracias, Adolfo. Gracias, Fabio. No nos dejó decir todo lo bueno que ha hecho Gustavo Petro en estos En un 2 años. minuto dígalo. ¿Ah? En un minuto dígalo. Ha respondido a transformaciones y cambios en el cual los sectores pobres y vulnerables han sido los más beneficiados. Y eso es un cambio total en Colombia con lo que hizo el modelo neoliberal y los gobiernos proempresariales. ¿Quiere otro programa? ¿Usted me dice? ¿Le faltó decir algo de lo bueno? Claro, 1000 cosas. Bastantes Ay, cosas. señores, esto con todo el espacio. Lo bueno, lo malo y lo feo de estos 2 años del presidente Petro. ¿Recuerda la película? Sí. ¿Le tocó? Sí, la vi. Ah, es que con razón que usted defiende tanto a la gente de la tercera edad que me defiende a mí porque yo pertenezco. Por supuesto. Ya por las películas uno Eso conoce la edad. se llama solidaridad generacional. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, William, por venir. Gracias, Fabio, por su Usted presencia. es muy amable por la Y a invitación. ustedes muy amables por su atención. Nos encontramos en otro gran debate en los próximos días. Feliz tarde.